Buenas, quien les habla Antonio Álvarez, doctorante del doctorado de Ciencias de la Educación de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador, Núcleo Académico Falcón, de la Unidad Curricular Seminario de la Investigación 2, dictado por la doctora María Elvis Doria. Vamos a estar disertando sobre procesos de codificación, categorización, donde están las categorías y metacategorías, triangulación y subtipos, y la teorización. El proceso de codificación es un proceso que se utiliza para realizar el análisis de datos en la investigación cualitativa. La codificación es un proceso el cual consiste en identificar un pasaje de un texto u otros datos que busca identificar conceptos y encontrar relaciones entre ellos. Es la forma de identificar patrones y temas de datos recogidos en el estudio, que reciben datos no estructurados y darle estructura al proceso. Los datos del proceso de codificación son variados. Entre ellos tenemos las narraciones de los participantes, videos, audio, fotografía, texto, expresiones verbales y no verbales, narraciones del investigador. Los códigos pueden ser numéricos o palabras, lo que sería más fácil al investigador de recordar y aplicar. Los códigos no son apodos o sobrenombres de categorías, permiten reconocerlos más rápidamente. El proceso de codificación es una técnica utilizada en la investigación cualitativa para identificar patrones y temáticas recurrentes en el contenido recopilado. Cuando hablamos de categorización, que contiene las categorías y las metacategorías, esto es un proceso donde se fracciona un contenido en su conjunto de datos ordenados por temas como palabras, expresiones y proposiciones, para describir, analizar e interpretar. Los datos codificados se categorizan y se codifican para describir más completo de ellos. Se resume y se elimina la información irrelevante, buscando mayor entendimiento de lo analizado. En la categorización se deben hallar sentido al observado y escuchado, forma, cómo la información emerge para convertirse en una posible teoría, implica clasificar y codificar. Su designación debe ser en términos inequívocos. La categorización puede ser deductiva. Cuando hacemos la revisión bibliográfica, preguntas de investigación, supuestos, temas clave de estudio que vienen siendo las precategorías. Puede ser inductiva. La categorización emerge de los datos, la revisión cuidadosa de todo el material que se convierte en subcategorías. Las categorías es la clasificación más básica de conceptualización. No se deben hacer interpretaciones previas y respetar la información obtenida. La metacategoría es una categoría secundaria. La parte álgida de síntesis de las categorías, microcategorías, macrocategorías y metacategorías permiten encontrar la estructura de realidad de la investigación y de allí contestar las preguntas de investigación. Poniendo un ejemplo muy sencillo, la categorización. Cuando nosotros hacemos un mercado como para un mes, si tenemos cómo hacerlo, al llegar a nuestra casa nosotros ponemos todos los alimentos que compramos sobre la mesa y empezamos a lo que va en la nevera, tal cosa, vamos haciendo subcategorías, y cuando lo que va en el freezer, hacemos de esas subcategorías unas microcategorías. Así es que uno va categorizando los elementos. La categorización implica agrupar estos patrones en diferentes categorías y metacategorías para su análisis y comprensión. Cuando hablamos de triangulación y subtipos, la triangulación se refiere al uso de varios métodos, tanto cuantitativos como cualitativos, de fuentes de datos de teorías de investigadores o de ambientes en el estudio de un fenómeno. Cuando hablamos de los tipos de triangulación, tenemos los tipos de datos, que son los métodos utilizados durante la observación o interpretación del fenómeno, sean de corte cualitativo para que sean equiparables, de investigación
investigaciones o análisis del fenómeno, el cual es llevado a cabo por diferentes personas o disciplinas. Se reduce el sesgo de usar un solo investigador en la recolección y análisis de datos. Le agrega consistencia en el hallazgo y se puede analizar datos independientes por cada investigador. De metodología, al usar diversos métodos se busca analizar un mismo fenómeno a través de diversas formas, bien sea el diseño, población y muestra de estudio, variables o dimensiones a estudiar, los instrumentos, los procedimientos. De teoría, definir anticipadamente con cuál teoría se analizarán e interpretarán los hallazgos. Se establecen diversas teorías para observar los fenómenos con el fin de producir un entendimiento de cómo diferentes suposiciones y premisas afectan los hallazgos e interpretaciones de la investigación. De diversas perspectivas se usan para analizar la misma información y así poder confrontar teorías. La triangulación es un método utilizado para asegurar la validez y fiabilidad de los datos y consiste en comparar diferentes fuentes de información o datos para confirmar su precisión. Existen, como ya les dije, diferentes tipos de triangulación, como la triangulación de fuentes, en la que se utilizan varias fuentes de información, y la triangulación de métodos, en la que se utilizan diferentes métodos de recopilación de datos. Cuando hablamos de teorización no es más que el sustento fundamental de toda investigación al margen del enfoque que asuma la estrategia metodológica. La perspectiva teórica sirve como marco referencial que se constituye progresivamente. En este sentido teórico, al igual como avanza el conocimiento del objeto de estudio, lo cual es un diseño de investigación flexible. Todo esto implica un desarrollo abierto al marco referencial teórico, conceptual y reflexivo. La teorización se refiere al proceso de construir una teoría basada en datos recopilados durante la investigación. Implica la identificación de patrones y relaciones en los datos para construir una teoría coherente y significativa. Allí les dejo una reflexión y muchas gracias.